Emitir en directo. Bueno, acá estamos nuevamente con esta otra información que les quiero compartir, que se llama Cómo dejar de juzgar. Para eso los invito a visitar mi página web, una de las dos que tengo, que se llama Ho'oponopono y algo más. También hay un grupo de Facebook que se llama Ho'oponopono y algo más, donde publico todo lo que está en las páginas web. Bueno, este tema de cómo dejar de juzgar, nosotros antiguamente en algunos directos antiguos, o no me acuerdo si eran de qué manera, pero yo me acuerdo que lo hicimos, hablamos de este tipo de información acerca de lo que es el juicio. Fíjense en que todo el problema que tenemos todos es que no podemos dejar de juzgar. Y el curso nos dice, mira, aunque tú quieras no puedes juzgar en absoluto, solo el Espíritu Santo es el que puede juzgar. Pero nosotros, nuestra mente, esta que cree, que se cuenta la película, está continuamente emitiendo juicios. Y al mismo tiempo que juzga, se juzga porque juzga. Bueno, en esta página que les digo, de Ho'oponopono y algo más, vení Morena, yo fui publicando el cómo dejar de juzgar en varias partes. Creo que son 6 partes o 7, no me acuerdo. Hoy vamos a ir empezando a ver algunas de ellas, porque yo, bueno, podría haber decidido subir esto como si fuera un ¿cómo es? Un audio. Ay, se me enredó en el cable. Como si fuera un audio. Y bueno, todos escucharían el audio y ya está, ¿no? A ver, no sé qué estoy haciendo ahora, si subí el volumen o lo bajé. O no sé qué, me parece que para acá sube. A ver, hola, hola. Hola, sí, me parece que para ahí sube. Bueno, entonces en las páginas web ustedes van a encontrar esta información. Y yo me voy a ir para la página web, ¿no? Y van a ver que ustedes ahí van a ver todas estas publicaciones que fui haciendo acerca de cómo dejar de juzgar. Y vamos a ir haciendo un recorrido y un repaso de lo que nosotros ya vimos anteriormente. Espero que esta vez sea más clarificador. A mí me viene bien también volver a repasarlo porque esto es algo que nos olvidamos siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo me voy a ir por el otro lado, voy a ir a donde está mi página web, ¿no? Y vamos a ir viendo lo que dice, ¿no? Wapnick. Él dice que hay, dentro del curso, ¿no? Se habla de 4 tipos diferentes de juicio. 3 de estos juicios se articulan directamente en el curso, y el cuarto, que en realidad dice que es el segundo tipo de juicio, está implícito a lo largo de todo el curso en todo momento. El primer juicio, el primer sueño de juicio del ego, está basado en la idea de que podríamos estar separados de Dios. Esa es la primera idea, la primera creencia en la separación, cuando la mente dijo, ¿y si pudiera ser por mi cuenta? ¿Y si pudiera separarme de Dios? ¿Si pudiera ser algo más que Dios, ¿no? Es el momento en que la mente dijo, yo. Es una forma de juzgar a Dios como inadecuado, como insignificante. El todo es poca cosa para mí, yo quiero hacer mi cosa, ¿no? El ego en todo su gran poder ha puesto a Dios de rodillas, ha usurpado su autoridad y ha creado su propio mundo, ¿sí? Eso fue lo que hizo el ego. Y esto está bueno que nosotros lo sepamos. A ver, yo espero que el micrófono esté funcionando. Sí, porque yo me acuerdo que es para este lado. Miren que le voy a echar una mirada porque yo creo que el volumen es para acá que se sube. ¿Sí? Bueno, entonces, hablando del primer juicio, ¿no? El primer sueño de juicio del ego es este, en el que la mente, ¿no? Esto entiéndase a nivel metafísico, ¿no? Dijo, quiero ser algo más que el todo.
Y quiero ser algo más que diferente que el todo, más que el todo. El todo para mí no es suficiente, ¿no? Este juicio es el que se basa en diferencias, ¿sí? Y es el que nosotros aquí en esta manifestación llamada mundo o experiencia humana, le podemos llamar, lo experimentamos como diferentes tipos de ataque. Aparte de hablar de este primer juicio, como les dije al principio, que había 4 tipos de juicio, el tercer juicio es el juicio del Espíritu Santo. Hay un capítulo que justamente habla de esto, del juicio del Espíritu Santo. Y también dice Wapnick que esto se contempla en la igualdad de los milagros, en el capítulo 14, sección 10. Ahora a todos se nos pide que compartamos este juicio y se nos habla en ese capítulo, ¿no? Que el juicio que nosotros estamos siempre compartiendo es el juicio del ego. Ahora tenemos que elegir de otra manera y elegir el juicio del Espíritu Santo, o sea, pensar como pensaría el Espíritu. Y también se nos dice ahí que todos en este mundo o están expresando amor o están pidiendo amor. Bien, en el tipo de juicio o percepción del Espíritu Santo, como vería el Espíritu, o sea, la mente unida o la mente recta, le podemos llamar, el mundo, no hay ataque. Así que ese sería el tercer juicio. Ya hablamos del primero y hablamos del tercero. El segundo él ahora lo va a dejar para el final. Y va a hablar del cuarto juicio, que en el curso aparece como el juicio final. Ese juicio final, que bueno, si lo entendemos a nivel de cómo lo cuenta la Biblia, un poco nos aterroriza porque ¿no? Nos dice como que Dios nos va a juzgar a todos entre buenos y malos y qué sé yo, lo que va a pasar. Este juicio, sin embargo, explicado por el curso, es muy diferente al juicio que nosotros nos contamos, ¿no? en la vida, que nos dijimos, ay, Dios es, no sé, es un ser ahí supremo, ¿no? Que es como el gran juez y va a juzgar a todos, ¿no? En el curso habla de otra cosa, ¿no? Aparece esta palabra expiación. Bueno, el juicio final es lo que aparece cuando llegamos a ese proceso de perdón, de muchos perdón, hasta llegar a la expiación. Cuando alcanzamos la expiación ocurre el juicio final. Es el último de los juicios. Por eso se llama el juicio final, ¿no? Este juicio final dice que lo que es falso y lo que es verdadero nunca ha cambiado. Claro, a nosotros nos parece un poquito extraño esto porque siempre juzgando con nuestra mente concreta, ¿no? Poder llegar a reconocer que lo que es falso nos lleva como un proceso largo. Cuando alcanzamos este juicio, o sea que vemos todo como lo mismo, dice el curso, ¿no? Todo es lo mismo, no hay grado de dificultad en los milagros, es el final del sueño. Ahí despertaríamos por completo del sueño. Por eso se llama la expiación, con mayúscula, donde la mente se da cuenta que la separación nunca ocurrió. Una vez que hemos aceptado e identificado, nos hemos identificado con el juicio del Espíritu Santo, que es el tercer juicio, podemos alcanzar el juicio final, que es el cuarto juicio, el cuarto tipo de juicio. Ya estamos muy cerquita. Cuando alcanzamos la percepción verdadera, vendría a ser, ¿no? En la descripción metafórica del curso, Dios se inclina y nos eleva de regreso a Él, que sería el último paso que da Dios. Esto lo tenemos que entender, ¿no? Como si fuéramos cuerpo, porque si no, nos vamos a encontrar siempre juzgando. No, esto es algo que ocurre a nivel de la mente, ¿no? Por eso el curso nos dice con que un solo hijo despierta y despertamos todos. Lo que pasa es que nosotros, debido a esta creencia que somos personas, nos parece un poquito raro la cosa. Pero si nosotros nos ponemos a investigar un poco, van a ver que todo esto que dice el curso, no solamente lo dice el curso, ya hasta yo estaba investigando, que estuve subiendo unos videos de este Jacobo Grinberg, ¿no?
él mismo un científico, ¿no?, que descubrió esto, ¿no?, que obviamente que observador y observado son lo mismo. Es como alcanzar ese estado de conciencia, ¿no?, la mente. Parece que fuera yo sola, separada, pero es que como todos estamos interconectados, cualquier cosa que parece que mi mente separada o sucede en mi mente, está sucediendo en todas las mentes al mismo tiempo. Lo que pasa, bueno, que como la identificación es tan grande, como vimos hace un rato en el otro directo que estábamos en lo de las reglas para tomar decisiones, claro, parece como que nos lo cuentan y decimos, bueno, sí puede ser, pero es que yo no lo experimento, ¿no? En la descripción metafórica del curso, Dios se inclina y nos eleva de regreso a Él. La cuestión crucial, sin embargo, es cómo pasar del primer juicio, ¿no?, que es donde comienza el sueño, cuando la mente se separó o creyó separarse, mejor dicho, al tercer juicio, la percepción del Espíritu Santo. El tercer juicio, acuérdense en que es la percepción del Espíritu Santo. Igual si toda esta información después la quieren leer, yo los invito a que visiten esta página web, que ahí lo tengo todo explicado como se los estoy diciendo a ustedes ahora. Donde en esa visión o percepción o juicio del Espíritu Santo, la mente sabe, ya tiene una percepción verdadera y se da cuenta que todo lo que ve es o un llamado de amor o pedido de amor o una expresión de amor, que no hay otra cosa, ¿eh?, que es lo único que hay en realidad. Claro, para pasar del primero al tercer juicio yo tengo que pasar por el segundo, obviamente, que el segundo juicio es el que me dice Wapnick, que es el que está implícito a lo largo de todo el estudio del curso. Nos va hablando de ese segundo juicio. Y se refleja en todos los capítulos, en todas las lecciones, en todos lados, ¿no? ¿Qué es ese segundo juicio? Es el famoso perdón. Es cuando la mente va practicando, aparentemente es una práctica que hacemos, donde miramos al ego sin juzgar, ¿no? Y reconocemos que todos nuestros pensamientos y todos nuestros juicios no tienen ningún efecto real. Parece que tienen un efecto, pero es un efecto ilusorio. Y ese es el trabajo del perdón, poder discernir entre la ilusión y la realidad. Aunque parezca una cosa loca, pero es que ese es el proceso del perdón. Cuando yo me tomo esos 5 minutitos, hago ese paso atrás y me pongo en la postura del observador ecuánime y me doy cuenta. Bueno, eso es mirar al ego sin juzgar. Y ese es el segundo juicio. Es cuando pedimos ayuda, que le llamamos pedir ayuda, pero en realidad no es que estamos pidiendo una ayuda externa, sino que es que elijo de nuevo, o sea, hago un giro, ¿no?, un movimiento en mi mente donde yo digo, no, estoy otra vez mirando desde la separación. Quiero ver de otra manera, ¿no? Bueno, ese es el segundo juicio. Si nosotros no hacemos este segundo paso, no podemos llegar al tercero, ¿no? Obviamente. Y todos los estudiantes del curso, dice Wapnick, comienzan a trabajar con y piensan que es fácil pasar desde el primer juicio, ¿no?, que es el que darme cuenta de que esta idea de yo no es real, al tercer juicio, que es mirar como mira el espíritu, ¿no? Pero todos los que hemos trabajado o estamos trabajando con el curso profundamente, nos damos cuenta de que no es fácil hacer esto, pasar del juicio del ego al Espíritu Santo. Yo lo puedo decir, ¿no?, y decir, ah, bueno, sí, claro, ahora estoy juzgando y bueno, no quiero juzgar más, quiero ver cómo vería el espíritu, ¿no? Al principio lo vamos a decir así, hablado. Pero es que esto tiene que ser un proceso que lo tengamos que vivir internamente y sentir que realmente es así, ¿no? Que me lo cuento y ya está, porque si me lo cuento y ya está, no vamos por ningún lado. El ego nos va a volver a engañar otra vez, ¿no? Porque la mente tiene una atracción continua hacia la culpabilidad, ¿ven? Hacia la separación. Entonces, bueno, ¿qué nos va diciendo
Wapnick, ¿no? Que hay que pasar del primer juicio al tercero, obviamente sí o sí hay que pasar por el segundo, que consiste en la práctica que nos pide el curso, la práctica del perdón. Todo el tiempo tenemos que practicar el perdón. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a la lección, no me acuerdo qué tipo de número de lección es porque acá no la dice, dice párrafo 2, pero no dice qué tipo de lección. Que dice, el perdón es quieto, sosegado, no hace nada, mira, espere, no juzga. Medio como que nos quedamos medio así, decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo que no hace nada? A mí me parece que perdonar fuera una acción que hago yo. A todos nos parece eso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué nos dice Jesús o el Espíritu Santo en el curso, no? Nos dice, toma mi mano y vamos a mirar juntos, me dice. Claro, hasta ese momento nosotros todavía, como recién empezamos, o hace poco que empezamos, parece como que tenemos que pedirle a alguien externo a nosotros que venga y me ayude, ¿no? Que es como estamos acostumbrados, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Porque eso a todos nos pasa. Es que creemos que el curso lo que está haciendo es negar lo que sucede en el mundo, ¿no? Y muchos estudiantes también hacen esto. No existe la violencia, no existe la crueldad, no existe el asesinato, ¿no? Y ahí es como que llevamos bastante tiempo, ahí nos lleva bastante tiempo, es más, a veces nos peleamos con el curso porque decimos, pero ¿cómo? El curso me dice que no tengo que hacer nada, que el perdón no hace nada, y qué sé yo, y yo lo único que veo que en este mundo es un continuo de ataques y de cosas y circunstancias que suceden, ¿no? En donde el ataque, la violencia, la crueldad están a la flor de piel. Dice, este segundo paso, reconoce que todos nuestros pensamientos no pueden tener un efecto en nuestra paz. O sea, que por mucho que ahí fuera aparenta estar sucediendo, nada puede quitarme o robarme mi paz. Es un gran salto cuántico, un gran movimiento que haría la mente cuando llega a esta instancia. Nos va a llevar tiempo llegar a esa instancia, porque nos vamos a dar cuenta que quizás al principio, ante ciertas cosas que antes reaccionábamos con mucha ira o no sé qué, ahora ya no tanto, ¿no? Pero depende. Y hay ciertas cosas que aún, ¡pum!, ¿no? Nos siguen como metiendo el dedo en la herida y la herida vuelve a sangrar. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar atentos es que por mucho que yo me enoje o suceda lo que suceda, nada tiene efecto en la realidad, en lo único que es real. Parece que hay efectos aquí, en el mundo, pero es que, por eso el curso me dice que es un sueño, que en realidad nada sucedió, ¿sí? Pero eso no significa negar lo que está sucediendo, por eso parece como utópico, y a nosotros nos lleva mucho tiempo porque es un hilo muy finito, ¿sí? Para poder detectar cómo sucede realmente el perdón. Si mantenemos esta actitud centrada, como hablábamos hace un rato en el reglas para tomar decisiones, ¿no? Donde yo me doy cuenta que no voy a tomar ninguna decisión por mi cuenta y que mi única función aquí es perdonar, que para eso es para lo que estoy aquí. Esa actitud ya me permite mirar al mundo y poder ver, como sería el tercer juicio de que me está hablando aquí, este juicio del Espíritu Santo, ver todo como una expresión de amor o un pedido de amor. Pero no verlo tanto como a veces muchos estudiantes lo ven, que ya llega un momento que estoy en la soberbia y pienso que todos pobrecitos están ahí pidiendo amor. No, que todos estamos en lo mismo.
porque todos nos sentimos carentes de ese amor, de ese verdadero amor de Dios, no el amor de acá del mundo, ¿no? Nos sentimos incompletos. Siempre ese sentir de que algo me falta, de que esto no es suficiente, de que parece que la felicidad la tengo por un ratito y al rato ya estoy otra vez deprimido. Y esta cosa cíclica, ¿no? que tenemos todos. Bien, entonces, sin este segundo juicio, los pasos tercero y cuarto son absolutamente imposibles, ¿no? No podríamos pasar al tercer paso, y menos que menos al cuarto, que es el juicio final, si yo no practico el perdón. Por eso es imprescindible, y es la práctica de todo el curso, el perdón. Entonces, significa que realmente miramos esto que, como el curso diferencia, que llamamos hechos. Nos damos cuenta que los hechos son hechos y que las interpretaciones son interpretaciones. Y nos damos cuenta que nosotros siempre estamos interpretando los hechos. O sea que estamos juzgando todo el tiempo. Primero me tengo que dar cuenta de que lo estoy haciendo. Porque si yo no me doy cuenta de esta actividad que hace mi mente, me va a ser muy difícil, ¿no? Primero tengo que reconocer. Como por eso el curso usa mucho esto. Debo haber decidido equivocadamente. Eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque es que continuamente estamos decidiendo equivocadamente. Entonces, si nos preguntáramos si debemos juzgar o no juzgar, obviamente que no debemos juzgar, ¿no? O sea, cae de maduro. Pero dice Wapnick que esta es una respuesta equivocada, en realidad. Que mantenerme, ¿no?, en esa actitud, ay, no debo juzgar, no debo juzgar, no debo juzgar, por más que yo me lo repita, que no debo juzgar, fíjense en que el juicio siempre va a aparecer. Entonces la respuesta correcta, dice él, no es solo que no juzguemos, sino que no hay forma de que podamos evitar juzgar, porque eso es lo que es este mundo. Este es un mundo de juicios. Este mundo surgió de la culpa, si no, no habría mundo. Todo este mundo se basa en la premisa de que nuestro juicio de Dios y del Hijo de Dios es válido. Así que primero realmente queremos poder juzgar y no sentirnos culpables por ello. Bien. Eso es lo que nos pasa a todos. Fíjense, si ustedes comienzan a estar cada vez más atentos, el problema que tenemos todos es el que plantea Wapnick en esto del yo A, el yo B y el yo C, que yo siempre les cuento. El yo A es esa mente que recién se separa y dice, oh, me he separado, oh, siento culpa por lo que he hecho, y ahora cómo lo arreglo. Entonces aparece esta otra parte de la mente llamada ego, que es la que le teje a la mente una estrategia donde le dice, bueno, mira, negá lo que hiciste y proyectá, ¿sí?, en un yo sé todo eso que sentís. Porque nosotros lo que queremos es ser un individuo y no sentir culpa. Y entonces, ¿qué le dice el ego? Y ahora vamos a fabricar un yo B imaginario con el cual vos te vas a identificar libre de culpa. Porque vos la culpa ahora la pusiste en el mundo y en los demás, no en ti. Porque es que en realidad el único problema que tenemos es que nos sentimos culpables a cada instante. Nosotros queremos liberarnos de la culpa y no sabemos cómo. Porque ¿qué hacemos? Como decíamos en el otro anterior, hacemos real a cada instante, ¿no? ¿Por qué lo hacemos real a cada instante? Porque juzgamos a cada instante los hechos, los interpretamos. Y cada vez que yo juzgo una situación, o una persona, o bueno, cualquier cosa, la hago real. Y una vez que yo lo hice real, no lo puedo perdonar, es lo que me dice el curso. Y ese es el pequeño caminito que estamos haciendo, de decir, vamos a suponer, yo juzgué y dije, no sé, mi tío es mentiroso, no sé, y lo dije con ira y qué sé yo. Bien, ya emití el juicio y encima eso me ocasionó culpa, porque fíjense en que automáticamente al mismo tiempo que juzgo, es como que se me devuelve la culpa, ¿no? Me viene de retorno.
he juzgado, me he separado, ¿no? Por lo tanto, si yo hice algo malo, otra vez juzgué, hice algo malo, como cuando juzgué a Dios y dije que no era suficiente, y ahora merezco ser castigado. Es un proceso interno, no es algo que lo vamos a ver acá, no, es algo que sucede muy sigiloso, muy sutil. Por eso hay que estar muy atentos a estos movimientos, ¿no?, que hace la mente. Entonces, nosotros lo que queremos es poder juzgar y no sentirnos culpables por ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es observar todos los juicios que hacemos contra otras personas, contra nosotros mismos, contra Dios inclusive, sin juzgarnos por hacer estos juicios, es decir, sin sentirnos culpables. ¿Y cómo se hace esto? Nos preguntamos todos. Entonces el curso nos da, en el capítulo 29, ¿no? Lo voy a buscar acá. Ustedes si quieren búsquenlo en su curso, en el anterior al de reglas para tomar decisiones. Justo en la última sección, en la sección 9, que se llama el sueño de perdón, nos va dando como unos pasos para poder ver este tipo de juicios que nosotros hacemos, estos 4 juicios que existen, ¿no? Estos pasos, él los pinta como unos pasos para que nosotros lo podamos comprender. Y entonces si nosotros leemos atentamente esta sección, vamos a ir descubriendo estos movimientos que hace la mente, ¿no? Y vamos a descubrir que en realidad tanto el juicio como el perdón son ilusorios, porque forman parte del sueño. El perdón en realidad no es algo real, no es el perdón que me habla el curso no es el perdón de la iglesia, en el que yo perdono al otro, me siento superior y digo, bueno hermano, te perdono, y el otro me dice, sí, te perdono, y después pasan 2 semanas y otra vez nos estamos dando de palos, porque no sirve para nada ese perdón. El curso me habla de otro perdón, ¿no? Todo el sistema de pensamiento del ego comenzó con este juicio inicial que vino cuando la pequeña y loca idea pareció surgir en la mente del Hijo de Dios, porque antes de eso, en el estado de pre-separación, me dice el curso, la mente o el ser era consciente de que Dios y él eran uno, no había separación, ¿no? En ese estado es imposible juzgar, porque para que haya un juicio tiene que haber por lo menos 2. Uno que juzga y el otro que recibe ese juicio, ¿no? O al cual se lo proyecto. Si no, no podría haber juicio. Entonces, para eso tiene que haber diferencias. Por eso el primer juicio es el que la mente dijo yo. Y al haber un yo, aparece un no yo, o un tú, podemos decir. Todos nuestros juicios implican comparar una persona con otra, un evento con otro, un objeto con otro. Por eso tomar conciencia de que cada vez que nosotros decimos que algo es malo, es porque yo lo estoy comparando con otra cosa, la cual yo considero buena. Por eso yo digo que esto es malo, ¿no? Entonces cuando comenzamos a hacer estos movimientos decimos, pero yo para decir que esto es bueno, ¿en qué me estoy basando? En una comparación, porque en realidad es bueno para quién, bajo la mirada de quién, la mía, que yo juzgo que esto es bueno y digo que lo otro es malo, si no sería imposible, ¿no? Todo nuestro mundo de percepción se basa en esto, en la comparación, en el juicio, ¿no? Por eso no hay percepción ni juicio en el cielo, en el estado mental de unidad. Recordemos que cielo significa estado mental de unidad. Cuando el curso habla del juicio de Dios, se entiende como la expresión de esta unidad perfecta. No como un Dios malo o juez que castiga, no, sino el juicio de Dios es la unidad perfecta. Bien. Entonces, el juicio de Dios dice, lo que es falso, lo que es verdad. Es muy radical, no hay otra opción. Pero cuando esta pequeña loca idea pareció surgir, de repente apareció esto que les decía recién, la dualidad, por lo tanto aparece la comparación.
y por lo tanto nace el juicio. Entonces ahora el Hijo de Dios ya se olvidó de su identidad, que es el Hijo de Dios, cree ser este cuerpo, esta personalidad, esta identidad separada, y se experimenta a sí mismo en relación con, como separado de. En realidad nosotros, como lo que somos, estamos totalmente unidos todos, unidos a nivel metafísico, ¿no? A nivel mente, estamos unidos, estamos interconectados. Es imposible la separación. Pero para nosotros, debido a la creencia en la separación, estamos muy seguros de que es real. Y así todos lo experimentamos, ¿no? Por eso yo ahora en lugar de experimentarme como que soy la relación misma, yo relacionándome con todos los aspectos de mí mismo, yo hago este movimiento de rechazo, de separación interno, ¿no? Y digo yo, y que me relaciono con otros. Asimismo con Dios también, como si fuera un otro externo a mí. Parece ser que esto no lo experimentamos de una manera agradable, dice Wapnick, ¿no? ¿Por qué? Porque al sentirme separado, aparece la idea de carencia, cosa que antes no existía, porque al estar unido, tengo una idea de plenitud, ¿sí? De completitud. Pero ¿qué pasa? Como yo ahora creo estar separado, y yo soy este que observa al mundo, e inclusive a otros y a mí mismo, entonces ya aparece esta idea de carente, de carencia. Un Dios que es injusto, ¿no? Un Dios que parece ser que no me mira, que no me atiende, que no me escucha. Una vida, podemos llamarla vida, ¿no? Que no es como a mí me gustaría, donde experimento sufrimiento. Entonces, como inconscientemente todos creemos que le robamos este poder a Dios, ¿sí? Porque quisimos ser algo más o diferente que Dios, lo vivimos como que estuviéramos escapando o huyendo de algo que creemos haber hecho y que no hicimos. Pero esta creencia en que lo hicimos es lo que rige todo el universo. Todos estamos así, ¿no? Con esa locura. Entonces ahora yo me creo, dice la mente, que soy mi propio creador. Me olvido de mi autor, que es Dios, y creo ser mi propio creador y creo que yo existo por mi cuenta, de manera separada. Ahí es donde nace este sistema de pensamiento llamado ego, que vuelvo a recordar que no es una cosa. Por eso en el otro directo estuvimos hablando de eso. El ego no es alguien ni una cosa que me viene a succionar el cerebro o no sé qué. No, es que el ego es un sistema, es un constructo mental en donde la mente dice, elijo pensar así o elijo pensar de la otra manera. Es que es lo único que podemos hacer. Aunque parece que nosotros tenemos muchas opciones acá, en muchas cosas. En ese instante, ¿no? De que el ego aparece este sistema de pensamiento, Dios, dice, se convierte en el efecto del Hijo. Porque el Hijo ahora era la causa de Dios, dice Wapnick, ¿no? Esto se refiere el curso a como usurpar el papel de Dios, es como invertir. Ya Dios no es más la causa, no es mi creador. Yo ahora soy mi propia causa, soy mi propio creador, digo yo. ¿Sí? Yo tengo mi cerebro, que pienso solito y sé muy bien lo que son las cosas, ¿no? Entonces ahora Dios cambió y ahora es el efecto. Es algo separado de mí. Por eso todos necesitamos imaginarnos un Dios, por eso nos inventamos un Dios ego, que es esa imagen y semejanza de mí mismo. Por eso para descubrir lo que es Dios para mí siempre tengo que cuestionarme, ¿no? ¿Qué pienso yo de los demás y de mí? Porque eso que yo pienso y juzgo de los demás y de mí es la idea que tengo de Dios. Y por eso estamos todos así, ¿no? Entonces el Hijo usurpa el papel de Dios y dice, bueno, yo ahora soy mi creador, mi propio creador,
y me lo imagino. Por eso el curso me dice que estoy en un sueño, ¿no? Yo estoy soñando que estoy separado. Estoy viviendo una irrealidad. Me olvido de que mi fuente, ¿no?, es Dios, que soy el ser, con mayúscula. Y comienzo a hacer una serie de juicios, ¿no? Y digo que hay una diferencia injusta entre Dios y yo. Por eso me siento en este estado de escasez, porque yo tengo una idea de que Dios parece ser que lo tiene todo y a mí me dio migajitas, me dio algunas cositas. Y así comienza todo juicio, ¿no? Y digo, bueno, está bien que yo me separé, dice el ego, o sea, yo, haberle quitado a Dios esto que es mío, ¿no? Y así, ¿no? Con ese primer juicio yo, comienza toda la película, o sea, toda la proyección, esto que el curso le llama la gran proyección. Ahí también el curso dice que aparece la conciencia, ¿no? Porque hasta ese momento no había esto de poder venía a ser el que se da cuenta, ¿no? El observador y lo observado, ¿no? Todo eso da lugar al primer juicio. Miren todas las cosas que surgen, ¿no? Surge un universo físico. Por eso cuando Jesús dice que este mundo es una ilusión, quiere decir que todo el universo físico es una ilusión, no que el planeta Tierra nomás, que es irreal. Sabemos que es irreal, porque el mundo que vemos y experimentamos es un lugar de diferencias, lo percibimos así, y es importante reconocer que es irreal, dice Wapnick, porque si no es como que nos vamos a chocar mucho con este curso, ¿no? Porque yo tengo que tomar conciencia que yo soy el que está soñando este mundo. Como resultado, cualquier pensamiento de que Dios o el Espíritu Santo hagan algo en este mundo tiene que ser falso. Y muchos estudiantes del curso pasan bastante tiempo, es más, capaz que se te ponen a discutir y te tienen que buscar pelea, si le decís esto, de que el Espíritu Santo no hace nada en este mundo. Y sin embargo te dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Claro, no, sí. Es que si no existe mundo, ¿cómo va a ser algo en el mundo? Pero nosotros seguimos insistiendo, porque yo le sigo dando realidad al mundo. Necesito darle realidad al mundo. Si hicieran algo en este mundo, por nosotros, estarían tan locos como nosotros. Menos mal que no, ¿no? Porque si no, nos tenemos salida. Porque estarían haciendo real el mundo de la dualidad, lo que comprometería su propia integridad como espíritu puro, que es perfecto. El Espíritu Santo es santo porque es uno, porque es unido. El ego no puede ser santo, ni espiritual, ni nada de eso, porque el ego es la idea de odio, ataque, separación. El mundo entero del tiempo y el espacio, un mundo de diferencias, surge del pensamiento de que el Hijo podría ser diferente de Dios. Nos encontramos en el mundo, ¿no?, que queremos llegar cuando nacemos todos, pero nosotros no venimos a este mundo. Esto ya lo dijimos muchas veces, a pesar de que parece que todos vinimos a este mundo, ¿no? El mundo proviene de la proyección del pensamiento de separación y diferencias dentro de nuestras mentes. Por eso el principio de las ideas no abandonan su fuente es tan crucial para entender el curso. El mundo no es más que la proyección de este pensamiento en la mente de separación y culpa. Por eso, como no abandona la mente, yo en la mente sigo soñando, que estoy separado y soy culpable, entonces sigo proyectando un mundo de separación y culpa y ataque ahí fuera, porque las ideas no abandonan su fuente. Eso quiere decir, las ideas no abandonan su fuente. Por eso la única manera de perdonar realmente es hacer, ¿no?, que el perdón suceda en la mente y no entre los cuerpos, porque
El perdón es un proceso que sucede en la mente. Entonces, no hay mundo ahí fuera. El juicio que todos hacemos es que hay un mundo al que venimos y nos experimentamos a nosotros mismos, fuera de nuestras mentes, y que yo me voy a morir y el mundo va a seguir andando, ¿no? Como dice el tango. Eso dice Wapni, que más adelante lo vamos a ver en los otros posts. Ahora por ahora vamos por este, ¿no? Este mundo entero es un sueño de juicio. Es un sueño porque está fuera de la realidad de la mente de Dios. Por eso el curso me dice que lo único real es Dios. Y es un juicio porque cualquier cosa que esté fuera de la mente, con mayúscula, ¿no?, de Dios, es diferente. Ya cuando está fuera, yo lo percibo. Cuando estoy dentro o estoy en unidad, conozco. Pero cuando me creo estar fuera, percibo. Eso es un juicio. Percibir es un juicio. Es imposible para nosotros existir en este mundo sin este tipo de juicios. Por eso no podemos dejar de juzgar. Nuestro mundo es un mundo de percepción. Todos nos percibimos a nosotros mismos en relación con los demás y con las cosas que están fuera de nosotros. Y Jesús no está diciendo que debamos negar que esta es nuestra experiencia, que es otra cosa que también tenemos que comprender. Cerca del comienzo del texto, dice en el capítulo 2, en la sección 4, se nos dice que es prácticamente imposible negar nuestra experiencia física en este mundo. No me sirve de nada negarla. Pero nos pide que lo miremos de otra manera. El punto es que no podemos existir en este mundo como individuos separados, creyendo que cada uno de nosotros tiene un cuerpo real y una personalidad distinta de los cuerpos y personalidades de otras personas, y no juzgar. Es como que es medio un imposible, ¿no? Porque es que continuamente surge el juicio. Y todos somos muy buenos, dice Ken, para negar cuánto juzgamos. Todos nos creemos que no juzgamos. Hay personas que dicen que ellos no odian. Hay personas que, yo digo, son muy perfectas. Yo la verdad que los admiro porque no sé cómo hacen, porque a mí no me sale. Fíjense, ¿no?, lo que hacemos. O sea, dentro de la ilusión y del sueño nos contamos otro cuento, y otro sueño y otra ilusión, ¿no? Parece la película de Origen esta. No, si yo no juzgo, no, es imposible. Nos estamos mintiendo. Un claro ejemplo de cómo los alumnos del curso caen en esta trampa, dice que ocurrió cuando estalló la guerra del Golfo. Algunos estudiantes decían a otros estudiantes que expresaban preocupación por lo que estaba sucediendo en el Golfo Pérsico, y los otros estudiantes que eran de avanzada decían: ¿qué guerra? No hay guerra ahí afuera. O sea, negaban que hubiera una guerra, ¿no? Al decir que hay una guerra ahí fuera, ¿no?, o veían un programa de noticias, ¿no?, dice que le estaban dando realidad, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo en realidad? Haciendo un juicio aún peor, algo terrible allá afuera que no deseo ver. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Por eso es tan difícil, parece, lo que me dice el curso, porque digo, pero ¿cómo hago? Porque si yo en realidad estoy viendo que el otro me hace cosas y es malvado conmigo, ¿cómo hago para no juzgarlo, no? Y ahí es donde viene todo este trabajo, ¿no?, que vamos a ir viendo de cómo dejar de juzgar. Porque si yo niego y digo, no es real, ¿no?, me estoy engañando, porque estoy negando mi experiencia. Y eso es lo que la mayoría de los estudiantes del curso hacen, que ya les dije que eso se llama bypass espiritual, ¿no? Es difícil no caer en el bypass espiritual, es como difícil no caer en el ego espiritual. Todos vamos a pasar por ahí porque es imposible no pasar por ahí. Pero hay maneras de salir de ahí. Entonces dice,
Wapnick, ¿no? Que los que hacen esto, que dicen, hay algo terrible ahí fuera, pero no lo quiero ver, que sería la negación, ¿no? Bueno, en psicología también se lo conoce como negación esto. Entonces ahora voy a espiritualizar el curso de milagros y lo voy a usar como herramienta o arma para decir que todo ahí es irreal, que nadie es diferente y que la guerra es imposible. Entonces digo, no hay guerra ahí afuera. Claro, desde un nivel metafísico, dice él, es cierto que no hay guerra, porque si el mundo no existe, ¿cómo va a haber una guerra, no? Pero nadie aquí en el mundo, con muy pocas excepciones, dice él, está en ese nivel. O sea, contarme y querer convencerme a mí mismo de que estoy en un nivel en el que no estoy, no sirve para nada. O sea, no me va a ayudar a progresar con este curso. Y por eso se nos pide que, por eso no se nos pide que neguemos los juicios que hacemos. Razón por la cual es tan importante hablar sobre este paso intermedio entre el sueño de juicio del ego, o sea, el primer juicio, y el tercer juicio, que es el del Espíritu Santo. Estar dispuestos a aprender, a estar cómodos, sentirnos cómodos con todos los juicios que hacemos. Presten atención. E inicialmente eso significa entender que simplemente estar en este mundo, despertar por la mañana y creer que hemos despertado aquí, ya es un juicio y un ataque. O sea, ya creerme que soy un cuerpo es un ataque. La gente esto no, como que no lo toma muy en cuenta. Ya me levanto, me identifico con esta y digo, ah, sí, claro. Y ya es un juicio y un ataque. ¿Bien? Estamos diciendo, creo que estoy en casa, aquí, en mi cama, y ahora me estoy levantando para desayunar. Bien. La verdad es que realmente estamos en casa con Dios. No estamos acá, en esta casa. Y no estaríamos soñando que estamos despertando en casa, en nuestro dormitorio, si no quisiéramos dejar a Dios. Por eso yo me despierto cada mañana creyendo que soy esta. Porque si yo ya estuviera con Dios, no estaría acá. Y ustedes tampoco, bueno, obviamente. Si todo ocurre dentro de nuestras mentes, todo ocurre dentro de la mente, y todo es una elección, entonces simplemente creer que estamos aquí en el mundo es un pensamiento de ataque. Esto tiene que quedar claro, porque a veces los estudiantes dicen, pero, ay no, yo no tengo pensamientos de ataque. Bueno, ya te cuento que de entrada ya tenés el primer pensamiento de ataque cuando crees que estás en este mundo y que sos un cuerpo. Punto. Es un pensamiento de ataque que dice que prefiero estar aquí en lugar de estar con Dios. Todos queremos estar aquí. Es más, si vivo unos cuantos años. Es como que le decimos a Dios, bueno, espera un ratito, que ya en un rato nos vamos a volver a ver. Déjame que quiero disfrutar más de ser un cuerpo. Y lo peor es que estoy diciendo que no solo creo que quiero estar aquí y que puedo estar aquí, sino que creo que realmente estoy aquí, lo que significa que estoy aquí a expensas de Dios. Eso es lo que me está diciendo el curso. He usurpado su lugar, lo maté y me coloqué en su trono. Simplemente tomar un respiro esconde este vicioso pensamiento de ataque. Este juicio que dice que estoy separado de Dios, que soy mejor que Él, y mi individualidad y mi existencia han sido compradas a sus expensas. Ahora bien, esto no significa que debamos sentirnos culpables porque tomamos un respiro cada 15 o 20 segundos, o que nos despertamos por la mañana y nos sentimos bien, entonces me voy a sentir culpable porque estoy aquí. No nos está diciendo eso. Nos dice que tomemos conciencia. Significa que no debemos engañarnos pensando que todas estas experiencias son espirituales o santas, que son reales y que sobre todo están libres de juicio. No podemos hacer nada en este mundo sin juzgar, porque de eso se trata estar en este mundo. Entonces la respuesta no es que no debamos juzgar. La respuesta es que debemos aprender a sentirnos cómodos con todos los juicios que hacemos. O sea, mirar al ego y no juzgarnos. Porque solo entonces vamos a poder ir más allá de los juicios.
Y voy a agregar, dice Wapnick, otro ingrediente que tiene que ver con el mecanismo de negación. Una vez que creemos que realmente estamos aquí, asumimos que nosotros y no Dios somos el creador y la fuente de nuestro propio ser. Eso nos da una culpa, o nos trae a todos una culpa enorme, porque el ego nos dice que no podemos matar a Dios y salir impunes, o sea, no pagarlo. Este es el lugar de nacimiento de nuestra culpa, seguido por el miedo aterrador de que cuando Dios nos alcance, nos va a destruir. Entonces, para protegernos del horror de esta culpa que proviene de lo asombroso del pecado, de tomar el trono de Dios, todos hacemos creer que no lo hemos hecho. Por eso lo negamos. ¿Ven? Ese es el mecanismo de negación o represión. Y una ley inexorable de la mente del ego dice que una vez que negamos algo, debemos proyectarlo. Entonces, primero, nos juzgamos a nosotros mismos por atacar a Dios, pero luego decimos, no soy yo quien ha hecho esa cosa terrible, alguien, otro lo debe haber hecho. Tomamos nuestra propia culpa por creer que hemos atacado a Dios al separarnos y lo proyectamos. Encontramos a alguien más a quien culpar por ello y entonces ya no somos conscientes del origen de este sueño de juicio en nuestras propias mentes. Nos olvidamos de que las ideas no abandonan su fuente. Creemos que el sueño es una realidad y que existe en el exterior fuera de nosotros. Pero la verdad es que el sueño de juicio nunca ha dejado su fuente en nuestras mentes. Nunca, nunca, nunca. No lo recordamos. Pero todavía somos nosotros los que soñamos este sueño de juicio, pecado y ataque, de asesinar a Dios. Y sobre su cadáver nos erigimos a nosotros mismos. El problema básico es que primero nos juzgamos a nosotros mismos como pecadores y luego decimos que esto es tan terrible que nunca lo vamos a volver a ver. Por eso el curso nos llama que tenemos un velo, que estamos ciegos, porque eso es lo que no queremos ver, aunque cuesta reconocerlo. Entonces protegemos el pensamiento ocultándolo de nosotros mismos, ese pensamiento tan horrible que nos provoca ansiedad. Por eso acá todos sufrimos de ansiedad, ¿vieron? Que hacemos el voto de no volver a mirarlo nunca. Ese es el primer escudo o nivel de protección. Nunca más voy a mirar eso que hice. Por eso está negado, por eso está inconsciente. Luego tomamos el pensamiento, lo proyectamos y lo ponemos en otra persona. Para no verlo en mí, lo tengo que ver allí. Y entonces nunca aceptamos la responsabilidad por el pensamiento, porque ya no lo sabemos. Lo hemos metido en nuestro inconsciente. Por eso estas técnicas como el Ho'oponopono y este perdón que nos dice el curso son tan eficaces, porque es que la única manera que tengo de hacerme consciente es cuando reconozco que por mucho que parece que el otro es un reventado y que me lo está haciendo, porque así es como los percibimos acá. Eso que yo siento, la culpa que yo siento, o la ira que yo siento, o lo que sea que siento, es debido a que he negado que yo, en realidad, no puedo existir por mi cuenta y que yo existo a expensas de que maté a Dios. Esa es mi protección, ese es el movimiento que estamos haciendo todo el tiempo. Pero nosotros le llamamos de muchas maneras acá. Por eso el perdonar es cuando yo me doy cuenta, no que porque el otro es un malvado yo soy una malvada, porque después ya empezamos con los espejos y todo el asunto, sino que yo lo veo así, que yo, mente, estoy interpretando que el otro es así. Pero es que el otro no existe, bueno, y yo tampoco. Eso es lo que no quiero reconocer, la parte de que yo no existo. La que no existe el otro por ahí me va bien, pero la que no existo yo, ni loco. Yo quiero existir. Bien, ahí está el asunto. Entonces nos decimos a nosotros mismos,
No soy yo el que lo ha hecho. Él o ella lo hicieron. No soy yo el que es pecador. Otro ha pecado contra mí. No soy yo el que cometió el error. No soy yo el que hizo el giro equivocado. Bueno, lo que sea que no, yo no lo hice. Esto es lo que creemos. Lo que creemos, no lo que es la realidad, lo que creo. Y esa es la diferencia. Porque Dios no nos ve así. De hecho, Dios no nos ve en absoluto. Bueno, ya la parte triste de la cosa. Esta es la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Pero una vez que nos hemos visto de esta manera, negamos el pensamiento y se lo ponemos a otra persona, lo que significa que estamos protegiendo. Me estoy defendiendo, ¿no? Por eso el curso dice, las defensas dan lugar a lo que quiero defender. Esto es lo que queremos decir psicológicamente cuando describimos a alguien como la defensiva. Una persona a la defensiva levanta un muro cuando algo que se le dice lo hace sentirse amenazado. La persona realmente está diciendo, no te acerques a mí. Este pensamiento de pecado y este juicio que estoy haciendo contra mí mismo es tan crudo, tan horrible, que no quiero mirarlo. Y tampoco quiero que tú lo mires. Pero si nos negamos a reconocer lo que creemos sobre nosotros mismos, nunca podremos cambiar de opinión acerca de esa creencia. Por eso primero tengo que darme cuenta y reconocer que el conflicto está en mi mente, que soy yo el que está viendo así, para poder soltarlo, porque si yo no reconozco que es mío, no lo puedo soltar. Por eso no podemos pasar así como así de este sueño de juicio del ego, el primer juicio, al juicio del Espíritu Santo, que es el tercero, y darme cuenta de que todos son yo, y que somos la mente, y que somos inocentes, ¿no? Nos cuesta, bueno, más que un huevo, ¿no? Reconocer eso, como que decimos, ¡ay, la pucha, otra vez!, ¿no? Es ese programa de entrenamiento, mirar el sistema de pensamiento del ego sin juzgar lo que es el perdón. Este no es un curso de negación o de hacer creer que nos suceden cosas terribles en el mundo que expresan los pensamientos terribles que suceden en la mente del Hijo. Una y otra vez Jesús usa palabras muy fuertes como asesinato para describir el sistema de pensamiento del ego. No está diciendo que este sea un mundo maravilloso. ¿Cómo puede ser un mundo maravilloso si fue creado para escapar de Dios? ¿Cómo puede ser un mundo maravilloso si sirve para protegernos, de modo que nunca miremos el sueño subyacente de juicio, que es irreal, pero que creemos que es real? ¿Cómo puede ser este un mundo maravilloso si se interpone en el camino de la curación? A trabajar con el curso, queremos desarrollar una actitud de poder mirar con los ojos abiertos a lo que es el mundo y reconocer que el mundo está en mi mente. El objetivo del curso es que seamos capaces de mirar estos pensamientos sin juzgarlos. Cuando ese juicio desaparece, cuando realmente podemos ver todo el odio y la especialidad o el especialismo en nosotros, esa necesidad de ser importantes y todas las demandas que hacemos para que nos traten a nosotros mismos como si fuéramos importantes, ¿no? Y sin juzgarnos a nosotros mismos o sentirnos culpables por estos pensamientos, porque el asunto no es no tenerlos, no sentir culpa por tenerlos. Ahí está el giro, ¿ven? Que no vamos a dejar de tenerlos. El asunto es, eso es el perdón, es dejar de sentirme culpable por tenerlos, porque es que todos los tenemos. Sin tener miedo a ningún tipo de castigo
entonces desaparecerán porque el pensamiento básico del ego es irreal, inclusive el ego es irreal, ¿no? Y este universo físico, ¿no?, está sostenido, podríamos decir, por esta premisa, ¿no?, de un pensamiento irreal. Es un pensamiento que dice que realmente podemos empujar a Dios y ponerlo de rodillas, estableciéndonos como Dios. Y si podemos ver eso por lo que es, sin juzgar, nos daremos cuenta, como dice el texto, que no hay tiempo, que el tiempo no es real. En otras palabras, la pequeña loca idea esta que dio origen a este mundo es insignificante, sin poder y sin efecto. Es loca porque está loca, ¿no? Una idea loca es loca porque está loca. El ego no puede hacer lo imposible. Puede hacernos creer que ha sucedido lo imposible, pero no puede hacer que suceda. Pero si no lo miramos, entonces no sabemos lo que realmente es. Por eso se trata de aprender a observar, a mirar, ¿no? Bueno, eso es lo que está haciendo el curso, enseñarnos a mirar, sin juzgar, ¿no? Cuando lo hagamos, va a desaparecer todo, todo. Ahí vamos a despertar. En ese momento el juicio del Espíritu Santo se va a convertir en una realidad para nosotros. Por eso vamos a alcanzar esa percepción verdadera que dice el curso. Y vamos a ver el Cristo en todo y vamos a experimentar lo que el curso dice el sueño feliz, ¿no? Nos daremos cuenta que todo ataque es una expresión de miedo y que debajo de cada expresión de miedo está negado el amor, ¿no? Que por eso es que todos aquí estamos pidiendo amor o expresando amor. Entonces, ya no vamos a ver diferencias. Las diferencias superficiales no nos van a importar. Dice que cada respuesta que demos siempre va a ser la misma. Y lo que permite que ocurran este tercer y cuarto juicios, ¿no?, que el juicio final es el cuarto juicio, ¿no?, es poder practicar el perdón, que es el segundo paso o el segundo juicio, es donde deshacemos el juicio del ego. Y podemos mirarlo con una sonrisa, ¿no?, y no en serio como lo estamos mirando ahora. Ese sería todo el trabajo, ¿no? Bueno, ahora voy a saludar a Maiwa, a Gloria, Estela, Marcela, Carmen, Nuria, ¿no? Saludé a Nuria, y a la otra Marcela. No, a Marcela la saludé allá arriba. Claro, ahí en las preguntas que hacen ustedes, ¿no?, que es justamente el kit de la cuestión. Lo que se nos está diciendo, yo sé que suena loco y a nosotros cuesta un montón comprender esto. Se nos está, para que nosotros podamos comprender esto, ¿no?, que no vamos a poder dejar de juzgar. El juicio va a salir, porque es inevitable. Acá en este mundo vamos a estar todo el tiempo juzgando si tengo que cruzar la calle, no cruzarla, si compro la banana o la manzana. Voy a ver una persona y ya me va a salir el juicio que, ay, qué gorda que está, que no sé qué, bueno, lo que sea. Los juicios van a... hola Jacqueline, van a venir a mogollón porque es lo normal aquí. Lo que yo tengo que comprender, ¿no?, es que cada vez que juzgo, ¿sí?, parece que yo estoy juzgando a otro, pero es que me estoy juzgando a mí, porque solo hay una mente. Por eso el perdón consiste, ¿no?, en no querer liberarme de los juicios, porque no puedo, sino en reconocer que los tengo, aceptarlos, reconocer que son míos, ¿sí? Y ahí es donde yo voy a elegir de nuevo. Pero no, que emito un juicio y ahora me juzgo porque juzgué, porque si no entro en una rueda de hámster de la cual no puedo salir nunca. Comprender mi verdadera identidad, que soy el Hijo de Dios, me ayuda, porque es que Dios no nos juzga.
nos damos cuenta que es una voz en la mente, en nuestra cabeza, que continuamente me está taladrando, me está diciendo y que esa voz no es real, la que se llama ego, pero que no es real, que no tiene existencia per se, que soy yo, la mente, el tomador de decisiones, el que le doy realidad a cada instante al ego. O sea, construyo un personaje, una idea de mí, la cual uso para defenderme de otros que no existen en realidad. Cuando empiezo a ver todos estos movimientos, digo, otra vez estoy juzgando. Bueno, acepto que estoy juzgando y digo, bueno, listo, fue un juicio nada más. No hice nada terrible, no maté a nadie, no se cayó el mundo a pedazos, no pasó nada. Ahora, si yo le doy realidad a eso, ¿sí? Eso se va haciendo como una bola grandota de la cual después no puedo salir. Por eso tengo que estar atento a mi sentir, a cómo me siento cada vez que juzgo. No que deje de juzgar, porque si no es como que me sigo reprimiendo. Si acá nadie nos pide que seamos carmelitos descalzos, ni que seamos buenitos, no lo vamos a hacer. El asunto es darme cuenta que lo estoy haciendo y reconocer que hay otra manera. Ese es el proceso del curso. No todos los que nos cuentan por ahí que hacen unas cosas muy extrañas y después terminamos enredados y no sabemos para qué lado disparar. Bueno amigos, los invito a visitar mis páginas web nuevamente. Ahí tienen la información por escrito. Pueden sumarse al grupo de Facebook de Ho'oponopono y algo más, donde publico todas estas cosas. Entonces les va a servir para afianzar, porque esto es algo que la mente necesita escuchar muchas veces hasta que lo acepta. En un momento lo vamos a aceptar. Por ahora nos va a parecer medio loco y lo vamos a, no sé, pero hasta que en un momento nos vamos a dar cuenta de que realmente es así. Bueno, gracias a todos por estar ahí y nos veremos en el próximo. Chao.